Dios lo ha hecho todo por nosotros. Amén. No queda nada que nosotros podamos hacer. Bueno, solo seguirle y creerle. Rendirle nuestras vidas a Él. Vamos a ir ahí a primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar acerca de un personaje que todos conocemos y que creo que es crucial en la vida de Israel y también crucial para cuando Cristo vino y para cuando Cristo vuelva. Es la persona de Elías, el profeta Elías, el mayor profeta que ha conocido la historia. Mismo Jesús lo dijo, ¿no? Y vamos a ir ahí al primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Y dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremenda afirmación de un hombre ante el rey Acab, y que Acab tenía el poder para cortarle la cabeza en cualquier momento, o al menos meterlo preso. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Hay algo que si tenemos que ir un poco hacia atrás, ¿no? a los capítulos anteriores. El reino se había dividido después de la muerte de Salomón en el reino del norte y el reino del sur. Roboam queda, pues, por seguir los malos consejos de los jóvenes, pierde el reino. Y así que entonces se divide en Judá y Benjamín, en el reino del sur, y las demás tribus de Israel en el reino del norte, teniendo como Samaria como capital del reino. Ahí en ese tiempo Jeroboam es quien está reinando, y después de él, Jeroboam es uno de los que hace las cosas más terribles. Edifica 2 becerros de oro, hace 2 altares o 2 templos, uno en Dan y otro en otro lugar, y para que allí la gente no se fuera a adorar a Dios a Jerusalén, donde estaban las otras 2 tribus. Él hace esto para que todos fuesen a adorar allí en Samaria, y erige 2 becerros de oro y dice: aquí vuestro Dios, ¿no? Jehová vuestro Dios. Después de esto, pues hay otros que empiezan a reinar, hay peleas, hay personas que ocupan el reino, y llega un momento en el que está Omri, el reinado de Omri, y seguidamente después de él viene su hijo Acab. Omri había matado al anterior rey y había ocupado el trono en Samaria, en el reino del norte, y de él nace Acab. Acab es el rey más perverso, más malo que conoció Israel. Dice en el verso 29, para que lo leamos en el capítulo 16, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque dice: le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, lo que hemos hablado, de las idolatrías de los becerros, etcétera, hijo de Nabat, que aparte de esto, dice, tomó por mujer a Jezabel, la mujer más mala que la Biblia dice que habla de ella, hija de Etzbaal, rey de los sidonios, que eran los fenicios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera
haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y ahora, en el capítulo siguiente, dice lo que dice este versículo. Entonces, o sea, imaginémonos, Israel está viviendo una idolatría terrible. Está en una situación de idolatría a lo máximo, porque ya no solo estaban adorando a aquellos becerros de oro, sino que Acab levanta altares a los Baales y hace barbaridades, de aquellas se sacrificaban a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en toda esta circunstancia y situación religiosa que está viviendo Israel, aparece un hombre. Un hombre que, curiosamente, no se conoce su linaje. No se les conoce a sus padres. Solo se conoce de él que venía de una región llamada Galaad, que es una parte de Transjordania, la zona que casi era extranjera, casi extranjera. Entonces, allí estaba viviendo Elías, pero yo entiendo que los padres de Elías eran hombres temerosos de Dios. Y que los padres de Elías habían inculcado en su hijo, Elías, precisamente la adoración al verdadero Dios, a Jehová. Porque el nombre Elías significa Jehová es Dios. O sea, imaginaros todo el contexto. O sea, Israel está, diferenciemos Israel de Judá, ¿vale? De Judá y Benjamín. Cuando hablo de Israel, hablo de la tribu del norte. Israel está detrás de los Baales, está adorando a los Baales, está haciendo sacrificios a la diosa Sera, etcétera, etcétera. Y durante todo este tiempo, los padres de Elías tienen a Elías y el nombre que le ponen lo identifica con el corazón de sus padres. Elías, Jehová es Dios. Entonces entendemos que durante todo este tiempo Elías, que seguramente era un pastor, porque en aquella zona, que era una zona muy rocosa, aunque tenía también grandes bosques, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, a la cría de ovejas. Y la forma en la que Elías aparece, que aparece con unas ropas bastante rudas, se cree que Elías era un hombre fuerte, atlético, de tal manera que en un momento que corre, y corre de tal forma que adelanta al carro de Acab. Era un hombre atlético, un hombre fuerte, pero a la vez austero, con un carácter, como vemos cuando leemos la historia de Elías, vemos que era un hombre con un carácter tremendo. Y yo me imagino que en ese tiempo Elías, que está ahí en Galaad, está clamando porque sabe lo que está ocurriendo en Israel. Y está clamando a Dios: Señor, haz algo. Dios mío, trata con este pueblo, que tu juicio caiga. Nos parecerá duro, pero yo creo que Elías oraba de esta manera. Y posiblemente Elías recordó lo que dijo Dios en Deuteronomio: si vosotros os alejáis y vais en pos de otros dioses, yo cerraré los cielos y mandaré sequía sobre vosotros. Y yo creo que Elías ya desde ese momento, esa es su oración: Señor, cierra los cielos, que no caiga lluvia, que haya sequía. Eso conllevaba muerte, conllevaba pobreza, conllevaba muchas cosas, pero era la manera en la que Elías entendía que Dios podía quebrantar el corazón del pueblo. Un pueblo que se había alejado completamente de Dios. Y cuando miramos a nuestro alrededor, en la sociedad en la que vivimos, estamos de esta misma forma. Una sociedad ignorando a Dios, una sociedad que lo único que le importa es la economía, lo único que le importa es el dinero, que lo único que le importa es vivir y malvivir, pero que Dios para ellos no tiene sentido ni significado. Y quizás nuestra oración sea: Señor, levanta a otro Elías, para que pueda hacer aquellas cosas que hizo en ese tiempo Dios. Y Dios lo hará, porque en todo tiempo, fijaros,
Dios ha levantado hombres en todas épocas. Al menos cada siglo Dios ha levantado varios hombres santos, auténticos, que amaban a Dios, que su corazón hervía por las cosas de Dios, y Dios los ha usado de gran manera. Y así que viendo esto, Elías de pronto tiene un llamado de Dios: vete a Samaria y dirígete al rey Acab. Él no conocía personalmente a Acab. Acab no sabía nada de Elías. Y en este contexto es como dice que empieza este versículo: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, o sea, lejos de allí, a unos 140 kilómetros de Samaria, aproximadamente, llega donde el rey. Imagínate al rey con sus vestiduras pomposas, con tal, y ahora viene ante él uno vestido de piel de oveja, vestido de una manera, digamos, austera total, pero le dice algo. Lo primero que le dice es: vive Jehová, Dios de Israel. Esta es la primera confesión de Elías. ¿Por qué? Le está diciendo acá: mira, los Baales, estas estatuas de Asera y de Astarot no tienen vida. Habéis abandonado al Dios verdadero. Pero yo vengo para decirte que Jehová, el Dios de Israel, vive. Imagínate acá cómo se tuvo que quedar ya, ¿eh? Eso ya lo deja un poco. Dice: en cuya presencia estoy. ¿Qué le está diciendo? Mira, tú eres el rey, pero tu presencia a mí no me afecta. La presencia en la que bajo yo vivo es la presencia de Jehová de los ejércitos. Ahora, Elías tuvo valor porque acá podía haberle tomado, y de hecho es impresionante. Vemos digamos, la seguridad con la que Dios tiene a Elías, cómo lo cubre, porque acá recibe todo lo que Elías le dice y Elías se marcha. Hombre, si viene a alguien que es un rey poderoso, que tiene poder para quitar la vida y darte la vida, y le dice esto de que va a haber una sequía y que no va a llover durante 3 años y medio, no va a llover, dice, sino por mi palabra. Pues lo más normal es que lo mate, le corte la cabeza. Pero Elías se marcha tranquilamente. Sigamos leyendo. Vive Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios de Israel. No Baal, no Asera, Jehová. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendo. Amén. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías era un perfecto desconocido, nadie lo conocía, nadie sabía de él. Elías, además de ser casi un extranjero, porque como dije, en la zona de Galaad era casi extranjero, era un montañés, vivía en la montaña, cuidaba ganado. Elías era un hombre pobre que dependía de Dios. Y la vida del profeta estuvo marcada por la soledad, ¿sabes? Pero esto también tiene una lección. Cuando Elías, lo mismo que David, cuando Elías estaba en el monte guardando las ovejas y cuidándolas, estaba solo. No había nadie con él, solo las ovejas. ¿Con quién hablaba Elías? Con Dios. ¿Con quién tenía relación y comunión Elías? Con Dios. Por eso él podía decir: en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo. Y Dios habla al corazón de Elías y le hace un llamado, el llamado de que vaya al rey Acab y le diga lo que va a acontecer. Porque como digo, Elías quizás ya ha estado orando durante este tiempo, ¿verdad? Para que aquella palabra de Deuteronomio se haga una realidad. Eso conllevaba, sin duda alguna,
como digo, pobreza, muerte, e incluso hasta a Elías le afecta. Elías no queda exento de esto. También le afecta, ¿no? Pero a él le consumía el amor a Dios, ¿no? Y entonces vemos que después de que él da esta confesión a Acab, le dice: no lloverá ni habrá agua durante todo este tiempo. Ahora mira bien, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo. A veces nosotros queremos que Dios nos revele las cosas hasta el final. O sea, Señor, revélame tu voluntad, pero no la de hoy. La de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, la del mes que viene, la del año que viene. O sea, muéstrame todo. Pero Dios va paso a paso. Nosotros queremos ir muy deprisa, pero Dios tiene todo el tiempo. Y Dios nos revela algo, pero siempre revela un paso. Y cuando nosotros damos el otro paso, Dios revela el siguiente. Dios nunca te va a revelar algo que sea en tu vida para dentro de 10 años. Tienes que ir paso a paso. Amén. Entonces dice, y vino a él palabra de Jehová. O sea, él había sido obediente. Él había obedecido a Dios. Dios le había enviado al rey Acab aun a riesgo de su vida. Y ahora de que ha terminado de dar esa palabra profética, Dios le dice, le viene otra palabra de Jehová. Y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. O sea, le dice, vuélvete por el lugar que has venido. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dios le dice a Elías, escóndete. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Acab iba a buscar a Elías para matarlo. Claro, cuando empieza el primer mes y no llueve, bueno, pues no llueve, muchas veces se tira un mes sin llover. Pero 6 meses y no llueve, hombre, 1 año y no llueve, 2 años y no llueve, acá estaba ya histérico. ¡Encontrarme a Elías! ¡Traérmelo aquí! Porque él sabía que Elías es el que tenía el resultado para que cesase la sequía. Y también, sin duda, quería matarlo, ¿no? Así que Elías se va a Querit, al arroyo de Querit. El arroyo de Querit es el lugar, para mí, el lugar del entrenamiento de Elías. Es un lugar donde Dios lo lleva para entrenarlo. ¿Para entrenarlo en qué? Para entrenarlo en obediencia, para entrenarlo en paciencia, para entrenarlo en dependencia de Dios. O sea, Dios tiene que tratar con Elías antes de que Elías sea usado por Dios de la manera que va a ser usado en el Monte Carmelo poco después. Y si nosotros queremos que Dios nos use en algo grande, tenemos que ir al lugar secreto, ir a nuestro Querit y allí escuchar la voz de Dios, aprender a estar tranquilos y pacientes, a obedecer lo que Dios nos diga y a estar atento a ver qué es el paso siguiente que Dios quiere que demos. Ahora ahí vemos a Elías que va al arroyo de Querit y dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hombre, Señor, ¿no había otro animal? ¿O no podrías tú mandar a una persona
no sé, a alguien que me trajera un trozo de pan y un trozo de carne, me vas a mandar un cuervo, Señor, animal inmundo, carroñero. Pero Dios tiene su sentido del humor, hermano. Y sabes, en mi vida ha habido muchos cuervos. Dios ha enviado muchos cuervos que me han bendecido mi vida. En momentos y en situaciones en las que yo no sabía cómo salir o cómo alimentarme. Pero Dios ha enviado a esas personas para bendecir mi vida. Así que vemos aquí en Querit, que Querit es el lugar donde Elías tiene que estar hasta que se le revela el paso siguiente. Querit no era un río importante, era un simple arroyo pequeño, pero suficiente para los propósitos que Dios tenía con su profeta para los días que iban a venir, ¿no? Por eso digo que en primer lugar Dios le revela a Elías un paso a la vez. El Señor solamente nos dirá la palabra que necesitamos saber para el momento. Y solo hasta que hayamos obedecido esa palabra, Él nos revelará el siguiente paso. De nada sirve si no obedecemos que Dios nos diga cuál va a ser el paso siguiente que tenemos que dar. Dios quiere ver nuestra obediencia. Amén. Y hemos de ver también que siempre que nos equivocamos es por una decisión que tomamos nosotros. Pero cuando hacemos lo que Dios nos pide, nunca nos vamos a equivocar. Nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas y nos equivocamos muchas veces. Pero cuando es Dios quien nos dice, mira, haz esto, o no hagas aquello, y obedecemos, siempre seremos acertados. Dios nunca nos dirigirá al error o a tomar una decisión que dañe nuestras vidas. Y eso tendría que ser suficiente para tener una dependencia sana de Dios. Sabemos que Dios no quiere nada malo para mí. Amén. En segundo lugar, o sea, en primer lugar, Dios te revela un paso a la vez, es lo que le hace a Elías. En segundo lugar, Dios le revela a Elías solo lo necesario por su propio bien. Esto es importante. Dios no te va a revelar todas las cosas, solo lo que tú necesitas saber ahora. Si Elías hubiera sabido de antemano que por causa de su ministerio iba a llegar a tener una depresión tan gorda que iba a desear morirse, se hubiera vuelto para Galaad. Dice, no, me voy para Galaad que estoy mejor. Pero Dios no le reveló lo que iba a ocurrir después. Dios le reveló lo que iba a acontecer. Vete a Querit, beberás del arroyo, yo enviaré unos cuervos para que te alimenten de mañana y de tarde. O sea, yo voy a estar cuidándote. Qué privilegio, ¿no? Que Dios sea quien cuide tu vida. Qué privilegio que el Señor sea el que tenga cuidado de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu casa. Pero para eso tenemos que entregárselo, para eso tenemos que obedecer. Ese es el primer paso, obediencia. Si no obedecemos, no habrá resultados positivos, ¿verdad? Habrá todo lo contrario, resultados negativos. Por eso Dios prefiere llevarnos paso a paso. Y nuestra responsabilidad es estar atentos siempre, sensible a lo que Él nos indica, ¿verdad? No hacer nada que consideremos importante sin antes tener la certeza de que la palabra de Dios es la que nos ha sido dada. Nunca actuemos por nuestra propia iniciativa, por muy bien intencionada o sincera que ésta nos parezca. Tenemos que estar seguros de que el paso que damos, bien sea en decisión de matrimonio, bien sea en decisión de negocios, bien sea en decisión personales de tu vida, tienes que tener absoluta certeza de que Dios está hablándote y diciéndote, este es el camino que quiero que tomes. Porque eso va a evitar mucho daño a tu vida y a los de tu entorno. Pero a veces tomamos nuestras decisiones
y le decimos a Dios que las bendiga. ¿Sabes? Nosotros tomamos decisiones, te enamoras de un chico, una chica o tal, y Señor, bendice mi noviazgo, y tú sabes si es Dios quien te está llevando a esa relación. O cualquier otra cosa, de tomar una decisión de cambiarte de ciudad, de lugar o de trabajo, de lo que sea. Busca a Dios. Busca al Señor. O sea, no, es que yo quiero favorecerme, yo quiero crecer económicamente y lo quiero. Además, fíjate, mira cómo somos. Ya, Señor, gracias. Mira cómo somos. Es que yo quiero lo mejor para mi familia. Egoísta. Eres un egoísta. Quiero lo mejor para ti. Para tu familia también, pero para ti. Pero tienes que saber si eso que tú dices que es lo mejor es lo que Dios quiere. Pero no hay nada malo en ello, pero si nadie dice que haya malo. Solo que Dios ve más allá. Y Dios te previene para que no te des el golpe que te vas a dar. Y para que no te ocurra lo que te va a ocurrir por tomar tus malas decisiones, aunque no sean pecaminosas. Porque si estamos bajo la voluntad de Dios, tenemos que tener los oídos abiertos a lo que Dios nos diga y dispuestos a que cuando Él diga, ve, vayamos. Y cuando Él diga, no vayas, no vayamos. Y a veces esto duele, y mucho. Pero el Señor nos tiene que enseñar, ¿verdad? Enseñar a tomar decisiones. No considerar nosotros qué es lo que nosotros queremos. Y decirle a Dios, Señor, bendice este proyecto mío. No es lo mismo, Señor, bendice este proyecto mío, que, Señor, ayúdame a obedecer el proyecto que tú tienes. Hay diferencia, ¿no? Porque al Señor le damos un documento con todo lo que queremos y le decimos, y aquí abajo, Señor, cuño y firma, tuya. Y Dios te dice, no. Dame un papel en blanco, yo pongo el cuño y la firma y después escribiré en el papel lo que quiero que hagas. Pero eso no lo hacemos. A Dios le entregamos siempre el papel escrito, con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con nuestros proyectos. Pero tenemos que pararnos primero y decir, Señor, ¿cuál es tu proyecto para mi vida? ¿Qué quieres tú que haga, Señor? ¿Es esta la dirección que debo tomar? Y no tomarla precipitadamente, sino irte a Kerit, quedarte allí, beber del arroyo, esperar el momento y que Dios te irá trayendo la comida espiritual en cada momento. Y cuando sea el tiempo, el Señor te dirá, y ahora levántate y ve. Amén. Espero que Dios te esté hablando en esta mañana. Vete al oriente, al arroyo de Kerit, escóndete allí. Elías obedeció, ¿verdad? En tercer lugar, el esconder al profeta era parte del juicio de Dios sobre Israel. O sea, el país iba a tener muchos problemas y sabía que la sequía iba a traer muertes, pérdidas económicas, iba a provocar hambruna. Y Dios sabía que lo más grave era que... Pero de todo lo más grave era que Dios escondería al hombre, al único que podía cambiarlo. O sea, todo esto acontece, todo Israel está en caos, hay sequías por todas partes, gente muriendo, hambres por todos los lados, y el hombre que lo puede solventar está escondido. Pero Dios tiene su tiempo. Dios quiere trabajar con todos, trabajar con Elías y trabajar con Israel. Amén. Elías pertenecía a ese tipo de personas que nacen una vez cada 100 años. Uno de ellos cada 100 años. Elías no era de esos predicadores que se ingenian algún sermoncito para cumplir con los compromisos religiosos dominicales. Él era de los que trastornaban los reinos, que ponían en peligro a reyes impíos como Acab.
y que causaban problemas a mujeres como Jezabel. Grandes desafíos requieren de grandes hombres y mujeres. Cuando digo hombres, hablo en general. Cuando Dios escondió a Elías, ya nadie sabía qué hacer en Israel. En el cuarto lugar vemos que ese tiempo fuera de la vida pública fue para Elías una lección de humildad. Son las cosas que se aprenden en Querit. Humildad. ¿Por qué? Elías tenía que ser humillado. Porque, oye, ¿te parece poco que diga, por mi palabra, por mi boca, los cielos se van a cerrar? Oye, soy Elías, ¿eh? Profeta, el gran profeta de Dios, ¿eh? Dios necesitaba humillarlo, así que se lo llevó a Querit. Querit es un lugar de humildad, ¿sabes? Donde aprendemos humildad, donde aprendemos paciencia, donde aprendemos obediencia, donde aprendemos sumisión y aprendemos dependencia. Amén. Dios estaba preparando a Elías para retos que venían, que iban a afrontar en los próximos años, ¿verdad? Y eso tenía que servir precisamente para darle esa humildad, esa paciencia que él necesitaba. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Bueno, llega un momento en el que a veces el estar ahí en Querit es agradable. Porque Dios está cuidando de ti. Es un lugar donde estás escondido, es un lugar donde está la presencia de Dios, es un lugar donde tienes cosas que otros no tenían, ni un arroyuelo que todos los días podía beber las veces que quisiera. Todos los días venían los cuervos y le traían comida de mañana, comida de tarde. Vamos, que casi que estaba en un paraíso Elías. Pero llega un punto en el que también a veces, ahí hasta en Querit, el Señor nos trastorna, ¿no? Y dice, pasados algunos días, aquí algunos días traducido un tiempo, ¿eh? No significa que fueron unos días. Un tiempo se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Había sequía y el pequeño arroyo se secó. Y ahora, claro, Elías dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora los cuervos no vienen. Y ahora el arroyo se seca. Pero siempre tenemos que esperar que en esos momentos Dios va a hablar. Y entonces viene Dios y le dice, vino a él palabra de Jehová diciendo. Amén. Como he dicho antes, un paso cada vez. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Para Elías esto era complicado. Depender de una mujer, como que no. Y encima una pobre viuda, pues no le dijo, vete a Sarepta y allí en un palacio que tengo a una joven hermosa, ella te va a atender. No, vete a Sarepta y allí una viuda va a atenderte, te va a sustentar. Y la pregunta de Elías sería, pero ¿y qué sustento va a tener una pobre viuda? Si en aquellos tiempos las viudas eran las más pobres y se morían de hambre las pobrecitas, porque nadie las cuidaba. Entonces se levantó, se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es como que él está probando a esta mujer, a ver si tiene disposición, ¿verdad? Y también quizás esperando que Dios le confirme que es la persona adecuada. Y yendo ella para traérsela a él, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquella mujer estaba al límite. Y además tenía un pequeño, un niño. Estaba al límite, ¿verdad? Pero Elías le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Fíjate, no lo dice Elías. Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, nosotros no nos damos cuenta. A veces decimos, Señor, es que yo no puedo dar mis diezmos, no puedo dar de ofrenda porque me va a faltar, no voy a tener suficiente. Dios dice, no escaseará. Si tú das lo poco que tienes, no escaseará. Él se va a encargar de ti. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué bueno, ¿verdad? Imagínate, la mujer sabía que solo le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite. Qué tremendo milagro aquella mujer que vio por esos años siguientes hasta que Elías marchó, como nunca escaseó la harina y nunca escaseó el aceite. Cada vez que iba a sacar harina para hacer las tortas o el bizcocho o lo que fuera, allí había harina. Cada vez que iba a por aceite para hacer algo, allí había aceite. Aquella mujer tenía que estar asustada. Un milagro de Dios. Amén. Eso nos enseña de que cuando damos a Dios, porque Elías aquí es un tipo de Dios, ¿sabes? Cuando damos a Dios lo que es de Dios, Dios se encarga de nosotros. Pero a veces escatimamos con Dios y entonces cortamos la bendición. Y concluyo, termino con estas 4 lecciones que aprendemos de la vida de Elías. La primera lección es que la dirección de Dios es muchas veces sorprendente. No tratemos de buscarle explicaciones. La dirección de Dios para nuestra vida muchas veces es sorprendente. No tratemos de buscarle explicaciones, porque Dios no te va a dar explicaciones. Que lo sepas, ¿eh? Por mucho que tú le preguntes a Dios, Señor, ¿y por qué? Levántate y ve. Señor, ¿por qué? Estate quieto en Querí. Pero mira, Señor, ahí. No, Él solo te va a decir un paso a la vez. Amén. Aprende bien esa lección. Un paso a la vez. No quieras saber qué hay más allá. Da un paso a la vez y cuando vayas a dar el siguiente, Dios te lo revelará. Si Él te dice ve a Kerit, ve. Y si Él te dice ve a Sarepta, ve. O sea, lo que nos lleva a obediencia. No obediencia ciega, pero obediencia a Dios porque Él conoce nuestro futuro. Segunda lección es que los primeros días a menudo son los más difíciles. Pero no te rindas. No te rindas. Los primeros días a menudo, los primeros días que uno pasa ahí en Kerit, son los más difíciles. Pero no te rindas. La tercera lección es que las promesas de Dios a menudo dependen de nuestra obediencia, por lo que no debemos de ignorar la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Las promesas de Dios a menudo dependen de tu obediencia. Y la cuarta lección es que la provisión de Dios es muchas veces solo lo suficiente, pero no dejes por ello de agradecérselo.
A veces queremos tener más que suficiente. Pero aquella mujer, con ese poco aceite y con esa poca harina, fue suficiente. Y durante todo ese tiempo, nunca faltó. Pero a veces queremos que la tinaja se llene y que rebose y que tengamos mucho, pero lo suficiente, a veces es bastante y no dejemos por eso de agradecérselo a Dios. Amén. El estar satisfechos y agradecidos es una virtud muy necesaria hoy en esta cultura de consumismo. Pablo dijo, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Amén. Vivimos en tiempos de apostasía, tiempos de herejía, tiempos de mucha gente que está lejos de Dios. Y Dios está buscando a Elías. Dios está buscando hombres y mujeres que sean capaces de obedecer, de escuchar la voz de Dios, de tener paciencia y de depender de Él. Dios te dirá lo que tienes que hacer. Dios te dirá el paso que tienes que dar. Escucha su voz. Y para poder escuchar su voz, ¿sabes por qué Elías escuchaba bien la voz de Dios? Porque había aprendido en el silencio. En el silencio con las ovejitas, mientras ellas pastaban, Elías en el silencio en el que vivía, había aprendido a oír la voz de Dios. En el silencio de Querit, había aprendido a oír la voz de Dios. Todo lo que hay a nuestro alrededor es todo un tumulto, es ruido. Todo lo que hay en nuestra cabeza, tantas cosas, tantas... Aprendamos. Si es necesario, apártate, aléjate, estate en silencio. No le digas a Dios lo que Dios tiene que hacer. Escucha a Dios para que tú hagas lo que Él te dice que debes hacer. Amén.